La definición clínica del cuadro de depresión refiere a una enfermedad común pero grave que se caracteriza por una tristeza persistente, profunda, la pérdida de interés en aquello que se disfrutaba y la incapacidad de sostener las actividades cotidianas. Fue también la palabra que describió la crisis financiera mundial que pareció detener en seco a Occidente a partir de 1930. A diferencia de otros procesos históricos, su punto de origen tuvo día y horario exactos y hasta un nombre muy representativo: el Jueves Negro del 24 de octubre de 1929. La bolsa de Wall Street estaba próxima a abrir cerca de las 10 de la mañana, pero algo ocurriría ese día que rompería con la prosperidad que venía acompañando a los felices años 20. Los invito a recordar los eventos alrededor de la Gran Depresión, cuyo impacto fue tan grande que no tardó mucho en llegar hasta Colombia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Estados Unidos vivía inmerso en una década que marchaba viento en popa como principal acreedor de las deudas que acumulaba Europa tras la Primera Guerra Mundial y encarando una fuerte transformación productiva. La reconstrucción del viejo continente redundaba en un ciclo de economía creciente para América y las cosas simplemente parecían marchar bien. Se exportaban mercancías y productos alimenticios a una escala nunca antes vista y las industrias potenciaban su desarrollo, especialmente en las ramas eléctrica, química, petroquímica, aeronáutica y de las telecomunicaciones. Socialmente se respiraba un aire de tranquila felicidad, pero por debajo de esa cáscara se inflaba una burbuja de especulación financiera que estallaría al final de la década más feliz. Ese día, a las afueras del mercado de Nueva York, no parecía ser una jornada bursátil como cualquiera. A media mañana, en una calle angosta de Manhattan que desembocaba en la bolsa de valores, ya se congregaba una gran cantidad de personas. Un rumor se había instalado no solo entre aquellos que operaban en la bolsa, sino también entre el pueblo en general. Había preocupación y miedo. La tarde anterior, el cierre de los mercados había dejado suspendido en el aire una incógnita crucial sobre el futuro. Había preocupación y miedo. La tarde anterior, el cierre de los mercados había dejado suspendido en el aire una incógnita crucial sobre el futuro. En la última hora de negociación de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado con 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. Así lo describe en una crónica de la época el portal de la BBC. Se olía el inicio de una espiral descendiente que nadie sabía exactamente en dónde podía terminar, pero se sospechaba que sería muy abajo. El llamado Jueves Negro fue el puntapié de inicio para una serie de días oscuros en la economía estadounidense y cuyas consecuencias no tardaron en replicarse al mundo. Ese primer día de pánico significó la transferencia de millones de acciones bursátiles que llevaron los precios a un valor que destrozaba por completo la economía de sus poseedores. Fue la primera jornada de muchas que se darían en llamar el crack del 29. Pero ¿cómo se llegó ante esta situación si en apariencia las cosas marchaban tan bien? Según un informe elaborado por Enrique López Fernández en la Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho, los motivos de este estallido económico se deben a 3 factores centrales: la agricultura, los sectores industriales envejecidos y el sistema monetario internacional.
Señala además que durante la década del 20 había surgido claras pistas que hablaban de una economía de cimientos débiles, pero que no habían sido debidamente considerados. La deflación, la caída de la producción, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales marcaron la coyuntura en la mayoría de los países capitalistas avanzados. Hacia 1928, el desarrollo de la economía norteamericana ya estaba fuertemente atada a la especulación financiera. Empezaban a verse las grietas del sistema entre habitantes con ingresos que no habían subido lo suficiente para aumentar el nivel de consumo. En los supermercados, las bateas estaban atiborradas de productos que no lograban ser vendidos a nadie. Había despidos masivos en los planteles de las fábricas que hasta entonces habían tenido un crecimiento sostenido. La fachada de una economía próspera empezaba a descascararse, pero nadie accionó a tiempo para detener el derrumbe. Para el periodista Nish Teisel, una forma de comprender la Gran Depresión es a través de la analogía con un caso médico. El crack del Wall Street fue el equivalente de un ataque al corazón sufrido por alguien con presión arterial alta, así lo sostiene el autor, en referencia a que esas jornadas negras marcaron el pistoletazo de salida de esta crisis, pero las condiciones para que ocurriera ya estaban instaladas. Las causas directas que generaron el crack del 29 han sido largamente estudiadas y las explicaciones muchas veces varían en función de la teoría económica que sostengan sus analistas. Dos libros desde ópticas bien diferentes se enfocaron en intentar explicar las causas de la Gran Depresión. Por un lado tenemos Historia Monetaria de Estados Unidos de Milton Friedman y Anna Schwartz, y por el otro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero de John Maynard Keynes. Todo el arco de corrientes económicas de 1930 a esta parte han trazado ideas que explicarían este descenso a los infiernos, pero el punto es que aquella caída iniciada el Jueves Negro tuvo impacto directo en la vida cotidiana, primero de los más de 123 millones de habitantes de Estados Unidos, y en los meses siguientes los coletazos de la crisis azotaron directamente al resto del mundo. La depresión avanza. En los días siguientes al Jueves Negro, cuando la bolsa se desplomó en apenas horas un 12.8%, la economía siguió en caída libre. No por nada, las jornadas siguientes pasaron a la historia como el Viernes y el Lunes Negro. Respectivamente, en esas sucesivas jornadas, la bolsa siguió su descenso imparable. Apenas 24 horas después del primer desplome, le siguió una segunda baja del 12%. La preocupación de las horas previas daba paso a la desolación. Las ediciones de aquellos días del The New York Times daban cuenta de la desazón que cubría aquella ciudad que poco antes había brillado con la bonanza económica. Todos querían decirle a su vecino cuánto habían perdido. Nadie quería escuchar. Era una historia demasiado repetitiva. La sobreproducción sobrevalorada como una de las posibles explicaciones del desastre bursátil, el desequilibrio en los precios de la industria agrícola, la recuperación paulatina de las economías europeas que empezaban a demandar menos y el desorden monetario eran algunos de los motivos que empezaban a esbozar en los medios de comunicación sin alcanzar a explicar bajo una única causa lo que estaba pasando. Pero algo pasaba y ya se empezaba a sentir en las calles. Era la antesala de la peor crisis de la historia de Estados Unidos y su flagelo salpicaría muy rápido a las economías regionales y a todo un mundo que había edificado sus industrias casi alrededor de ese país. La potencia que quedaba en pie tras la Gran Guerra. Algo que parecía imposible comenzó a materializarse. Los indicadores sociales hablaban de una enorme masa de habitantes que se sumía en la pobreza en Estados Unidos. En 1932, el Producto Interno Bruto, PIB, había disminuido un 27% con respecto a los periodos anteriores y la producción industrial bajó en 2 años un 50%. La inversión ni siquiera alcanzaba para el mantenimiento de las instalaciones que ya existían. Todo pendía de un hilo y se deterioraba muy rápido.
Los más perjudicados obviamente eran las personas de bajos recursos. Las capas más vulnerables de la sociedad quizás no entendían del todo las fluctuaciones del mercado de valores, pero sus efectos eran evidentes. El hambre se había instalado como una pesadilla en medio del sueño americano. Hacia 1933, el desempleo alcanzaba el 25% de la población. Muchas familias vieron cómo sus casas eran embargadas, incapaces de pagar las hipotecas. El desastre económico impactaba directamente en las vidas de las personas y modificaba el paradigma que hasta ese momento había sostenido el típico modo de vida norteamericano. Durante casi una década, la depresión sería el tono de época imperante. Sus efectos fueron múltiples, desde la caída de la producción industrial en los países desarrollados, que repercutió inmediatamente en el comercio internacional, hasta la baja de los precios y la reducción de sus exportaciones para los países que se sostenían principalmente de la venta de materia prima. Esto incluía a una gran cantidad de naciones de América Latina. La depresión también generó que se redujeran notablemente los préstamos internacionales y muchos países deudores entraron en fuertes crisis por no poder pagar sus deudas externas contraídas antes del crack. Uno de los nombres propios centrales de esa época sería el del presidente de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt ganó el primero de los 4 mandatos presidenciales en plena crisis. Cuando ascendió al poder en 1932, este demócrata de rasgos reformistas había prometido una profunda transformación que sacara al país de la profunda crisis. Se llamó New Deal, también conocido como un nuevo pacto global, y que se presentaba como una alternativa para encarar la economía de un modo novedoso, no ya solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Su propuesta consistía en un programa caracterizado por la intervención del Estado, algo casi impensable en épocas anteriores en la cuna del capitalismo moderno. Para ello, Roosevelt propuso reactivar la economía por medio del consumo y de la inversión y establecer controles bancarios que buscaran frenar una futura crisis como la que había azotado al mercado en 1929. A nivel social, el impacto de la Gran Depresión en los años 30 había sido tan profundo que Roosevelt propuso acompañar estas medidas económicas de una batería de programas directamente dirigidos a los sectores medios y bajos de la sociedad. Así propuso la aplicación de un salario mínimo y una jornada horaria máxima, además de otras medidas de regulación externa para el vínculo entre empresarios y trabajadores. Impulsó un sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones que funcionase como red de contención para la gran masa de gente desplazada por esos años del mercado de trabajo. También diversas acciones en pos de recuperar el poder adquisitivo de las personas. Se fomentó el proteccionismo arancelario, grandes ayudas económicas a los bancos, el impulso de la producción industrial y la construcción de obras públicas. En suma, se buscaba una reactivación del consumo para que la rueda económica volviese a girar. El historiador Alejandro Jasinski describe la primera etapa de Roosevelt de la siguiente manera. Los primeros años de gobierno fueron de grandes cambios. En plena entreguerra, Roosevelt se concentró en delinear lo que se conoció como el New Deal, un ambicioso plan de intervención del Estado en la reconstrucción de la economía nacional, buscando reorganizar el capitalismo, estabilizar el sistema y contener las numerosas rebeliones que surgían al calor de la crisis. En términos generales, el New Deal sirvió como estabilizador de la situación y mejoró los índices generales que atravesaba el país. Pero debemos tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina. Cuando el conflicto armado estalló en Europa, la Gran Depresión seguía instalada. Habían pasado 10 años de ese primer Jueves Negro, pero a la historia del siglo XX aún le faltaban muchos episodios trágicos que atravesar. La Gran Depresión en Colombia. La globalización, que ya a comienzos del siglo pasado estaba bien instalada, había generado en la década del 20 un comercio mundial que en nuestras latitudes se caracterizaba por un auge fuerte y la idea de que la bonanza económica no acabaría jamás. Sin embargo, las consecuencias de la Gran Depresión en Estados Unidos no tardarían en llegar a Colombia y el termómetro para medir los efectos inmediatos fue nada menos que el café.
De pronto se había detenido el constante flujo de capitales que ingresaban al país y el precio del café se desplomó. El contexto que acompañaba esta fuerte caída puede remontarse a la separación de Panamá del territorio colombiano en 1903. La indemnización por parte de Estados Unidos tras este conflicto generó un ingreso enorme de dólares que, combinados con proyectos para la construcción de obras públicas que mejoraran el panorama nacional tras la Guerra de los 1000 días, generaron un entramado de préstamos provenientes del exterior muy ligada a los bonos de la Bolsa de Nueva York. No es muy difícil imaginar cómo esto afectaría a Colombia unas décadas más tarde. Ese ingreso de dinero provocó años de prosperidad, pero también una base de dependencia económica y endeudamiento que acabaría atando al país al desastre económico que se cernía en Nueva York. La crisis llegó a declararse abiertamente en Colombia ya en 1930. Las fábricas comenzaron a reducir las producciones, el personal ocupado, los pedidos de materias primas, las inversiones en plantas, las importaciones de insumos y de equipos. Pequeños comercios quebraron, por lo que muchas empresas tuvieron que fusionarse para sobrevivir. Estos fueron solo algunos de los efectos casi inmediatos que detallan en un informe de la asignatura Negocios Internacionales II de la Universidad Católica Popular del Risaralda. El momento en que las cosas realmente se aceleraron fue en julio de 1930. Según el índice de producción industrial de la CEPAL, se reflejó en las drásticas reducciones de sueldos, de las jornadas de trabajo extra, suspensión de pagos de dividendo de crisis general en Colombia. El presidente Enrique Olaya Herrera acudió a la misión Kemmerer para obtener una orientación respecto a qué medidas adoptar. La misión constituyó una comisión dedicada a estudiar las realidades económicas de los países latinoamericanos y plantear recomendaciones para establecer políticas y programas específicos para momentos de crisis. Este grupo, llamado así en honor a Walter Kemmerer, el líder del grupo, estaba íntimamente ligado con aquel dinero enviado desde Estados Unidos a Colombia por la separación de Panamá, que habíamos mencionado hace algún momento, y que, si les interesa, pueden encontrar un video hablando sobre este momento entre Colombia y Panamá en mi canal. Cuando la crisis empezó a mostrar su cara más compleja, la misión tuvo que actuar de manera urgente frente a una crisis financiera que llevó a la quiebra del Banco López, uno de los más grandes del país en 1922. El grupo Kemmerer no solo ejercía influencia en Colombia, sino también hacía giras por México, Guatemala, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. En el específico caso colombiano, la misión recomendó al gobierno que continuara con el patrón oro y mantuviera los pagos puntuales de su deuda con los banqueros de Nueva York. Pero Colombia estaba en medio de una puja difícil de sostener, a lo que se sumó en 1932 y 1933 el conflicto bélico con Perú. También tenemos un video sobre este suceso. Por ese entonces, a la caída abrupta del precio del café en 1929, se le solventaba parcialmente con el progresivo incremento en el precio del grano que comenzó a verse hacia el 1933. Pero a Colombia le costaba cumplir con sus obligaciones en un panorama tan complejo, tanto a nivel de su economía interna como del conflicto armado externo. Uno de los grandes temas de debate en la época era si sostener o no el patrón oro. ¿Pero qué significaba esto? El patrón oro es un sistema monetario que parte de la premisa de que el valor de la moneda de un país es equivalente a gramos de oro y los ciudadanos podrían hacer esta conversión en el banco cada vez que lo desearan. Colombia sostuvo el patrón oro desde 1871 hasta 1931, pero con varias idas y vueltas en medio, especialmente en procesos inflacionarios. Para la época de la Gran Depresión, la pregunta central para los economistas colombianos era si ya sería momento de abandonar el patrón oro. El debate en torno a esa cuestión y su rol dentro de la crisis, bastante compleja para detallarla aquí, sigue siendo tema de discusión. Si bien el impacto en la economía y las finanzas de Colombia fue fuerte, también se observó una recuperación relativamente rápida y un empuje a la industria acelerada por el contexto global. El café, aquel primer termómetro del desastre que ocurría a nivel mundial, fue uno de los primeros sectores en levantar cabeza.
Al igual que empezó a ocurrir en Estados Unidos, en Colombia se impulsaron fuertes políticas proteccionistas que promovieron lo nacional, diversificaron y dinamizaron los incentivos a la mejora tecnológica y demás medidas que tomaron las industrias. Como ha quedado claro a lo largo de este análisis sobre la Gran Depresión y sus efectos, en materia económica nunca habrá una sola versión de los hechos. Cada aspecto de estas crisis, especialmente sus causas y consecuencias, han sido y seguirán siendo analizadas desde prismas muy diferentes. Las respuestas en cada caso habrá que leerlas en clave de lo que cada paradigma económico representa y sostiene, teniendo en cuenta que cada momento es importante estudiarlo con su respectivo contexto económico, político y social. De esta manera termina nuestro video. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Los invitamos también para que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Saludos de Lupita. Nos vemos en uno próximo. Bye bye.